cuando sucede que se dice que sí, pero se hace que no desde los altos mandos en un proceso tan complejo como es la transformación, ¿no? Esto de la habilitar un proceso tan complejo que implica de alguna manera evolucionar diferentes aspectos de la organización, cuando ese sí está débil, todo el dolor que genera. Y yo venía preparándome para este espacio, para esta charla, porque lo vivimos y lo sufrimos. Eh, es más, creo que si este episodio lo está escuchando una persona que quiero mucho, que después les voy a escribir porque me escribió y hasta incluso me mandó, no le pude responder, pero cuando vio el título de la charla, me mandó por Instagram una gran sonrisa, y me hizo reconectar con todo ese proceso de cambio. Yo creo que hay muchas personas que están acá que van a recordar la historia que después voy a compartir, pero es eso, ¿no? Es cuando se dice una cosa se hace otra cosa, pero cuando un directivo dice que sí a un proceso de cambio, pero en realidad es un sí que está medio mentiroso, eh, y duele un montón, porque ya como charlamos en su momento, no se trata de un tema operativo, la transformación o la agilidad en general, no se trata de únicamente que los niveles operativos o los equipos sumen metodologías, sino se trata de una transformación muy profunda, con lo cual ese sí que termina siendo, termina siendo un no, en realidad, sin un acompañamiento del número uno o del comité ejecutivo, uf, el dolor que genera es terrible, terrible. Ahí Miguel, Mary te había consultado cómo lo veías vos y justo te perdimos, pero ahí volviste. ¿Cómo lo ves a esto? Volví, perdón. Sí, me caí un rato. Lo que le quería contar es que justo este tercer live es el que más ha generado en algunas personas, previo al live, comentarios. Y lo que observo es como que la gente, uy, van a poner al CEO en la parrilla hoy. Pero bueno, a ver, coincido en el tema que hemos hablado, que la transformación es mucho más profunda y creo que cada vez hay un entendimiento más aceptado de eso, ¿no? A mí me parece que algo que es importante y que nosotros como EAI siempre lo decimos cuando abordamos una empresa, al CEO y una transformación, es que la transformación es un proceso de transformación personal, de equipo y organizacional. No existe transformación organizacional si una transformación personal no se da. A mí me da muchísimo gusto haber visto muchos procesos de transformación personales. Y aquí es donde para mí está lo clave, porque el CEO, que es el número uno, que es el que habilita la transformación, tiene que entender, y tiene que entenderlo muy claramente, de que va a sufrir o va a caminar o va a recorrer un proceso de transformación personal. Si eso no lo ve, entonces empezamos mal. Claro. Y otra cosa que también, justo, bueno, esta semana estuvimos dialogando respecto a una transformación que estamos acompañando a un cliente, más desde el ámbito, o por lo menos que nace desde el ámbito digital. Y un poco esto, ¿no? Fue como, en el momento abrimos la pregunta, ¿y cuándo vamos a convocar a cultura en todo esto, ¿no? O sea, y por momentos como que se quedaron, pero como, ¿qué tiene que ver? Y que estamos cambiando la manera de hacer las cosas. Entonces, el liderazgo al que tal vez veníamos impulsando, tal vez hoy no sea suficiente y tengamos que desarrollar como líderes de un equipo, líderes que su rol principal es habilitar espacios, acompañar en la transformación y el desarrollo individual de las personas, necesitan nuevos skills. Entonces, no es solamente optimizar procesos, time to market, etcétera, sino es que trabajar todo con el ADN de la cultura y cómo, de alguna manera, este tipo de procesos saca a la luz o a flote dolores que tienen que ver más desde el ámbito cultural, liderazgo, etcétera. Em, y que bueno, que no podemos pretender que no existen, y que muchas veces es uno de los principales, digamos, puntos neurálgicos sobre los cuales muchas transformaciones pueden llegar a no progresar, ¿no? Cuando no se trabaja en la base cultural, en la base, digamos, del ADN del liderazgo de la compañía. No sé si a ustedes les pasa de percibir esto mismo. Realmente. Totalmente. Totalmente. Y hay un libro que tú tienes, David, que es muy bonito, que es El líder que crea cultura, ¿no? Y ahora que Mary tocó el tema de cultura,
que la transformación es un tema de cultura también, es uno de los ejes que trabajamos durante todo el proceso de transformación. Claramente el liderazgo y los líderes que están a alto nivel, como el CEO, crean cultura. Entonces, su proceso de transformación, más allá de que sí sirve al proceso de transformación organizacional, también sirve como el ejemplo de los nuevos comportamientos que queremos ver en una organización ágil. Porque Totalmente. hay un reskilling, como bien lo dice Mary, como le dice Mary, y eso es importante porque eso es lo que el CEO debe firmar con sus comportamientos, con su proceso de cambio. Si no es meramente operativo. Sí, ahí quiero Sabes que toques, que, perdón. Ah, porque tengo un pequeño delay, así que perdón si los piso alguno. Estos micro, digamos, de alguna forma, micro comportamientos, diría, ¿no? También como comportamientos cotidianos. No es hagamos, hagan, cambien, sino es como cómo Exacto. se transmite eso en el día a día, ¿no? sí, sabes que los escuchaba. eh, Nunca lo conté a esto, y se los cuento y comparto porque tiene que ver con el tema. Cuando surgió la posibilidad de ser trainer en su momento de la Scrum Alliance sobre Leadership Agility, eh, una de las cosas que me motivó o me movilizó en traer ese programa y adueñarme, que fue de alguna manera este libro, ¿no? Del líder que crea cultura, que yo lo solté hace un montón, pero debe estar ahí citando, que fue parte del desarrollo también del programa y de varias ediciones que después lanzamos en Argentina y en otros lugares de Latinoamérica, pero tenía una premisa muy clave ese workshop y que vos, Miguel, después lo abrazamos acá en el EAI, lo llevamos a Leadership Agility y le cambiamos un montón de formas para darle más profundidad, pero en el fondo tiene una premisa muy clara que es que la transformación no se delega, ¿no? Ese es el mensaje de ese workshop. Ujú, La transformación no se delega. La ujú, transformación no se delega ni a una consultora, la transformación no se delega ni a recursos humanos, la ujú, transformación no se delega a un área, la transformación no es tecnología, no es el área de tecnología, no es de recursos humanos, no es de una consultora, sino que la transformación está en la agenda del comité ejecutivo, ¿no? Y una de las cosas que hablamos mucho en ese curso, que después a partir de ahí empezamos a crear lo que llamamos el Enterprise Agility Foundation, de ahí nace el EAI como Instituto de Agilidad Empresarial, de ahí sale nuestro framework de transformación y todas esas cuestiones, es que nosotros nos dimos cuenta que las empresas pasan por niveles de evolución, ¿no? Hacia la transformación. Entonces empezamos a entender que hay empresas que están en un estadio donde el comité ejecutivo asocia la agilidad como algo metodológico, con lo cual para él decir un sí a la metodología es como no lo conecta con la estrategia de la agilidad. Entonces, cuando entiende que hay agilidad en su organización y están los diferentes equipos haciendo agilidad metodológica, como no hay una conexión de agilidad igual a estrategia o agilidad igual transformación, que se meta eso en la organización, listo, no pasa nada. Pero después hay momentos en donde esas metodologías o esa agilidad que empieza a aparecer como algo medio inocente en la organización, empieza a hackear un poco lo que decía Mary, la cultura. Y la cultura tiene que ver con el comportamiento de los líderes, ¿no? Entonces esas metodologías que vienen un poquito medio enlatadas, que si bien nosotros la cuestionamos mucho en estas etapas iniciales, funcionan de alguna manera como disparador. Pero la transformación no es la metodología, la transformación implica que el comité ejecutivo y el número uno de la organización tienen que entender realmente qué implica transformar. Y este workshop que nosotros creamos en su momento, y el EAF por definición, que es el Enterprise Agility Foundation, que es más, la semana pasada dimos uno en un cliente que es Vima, eh, le da definición a lo que es transformación, que es también para mí es otra premisa de cuando el comité ejecutivo dice sí, y en realidad es un sí con dudas porque hay muchas definiciones dando vueltas sobre qué implica realmente transformar. ujú. Entonces, me parece que cuando tenés a un comité ejecutivo que dice sí a un proceso de cambio y no mete tiempo de agenda, es que en realidad para mí le falta un acompañamiento de entender qué implica el proceso de cambio. ¿Me explico? Exacto. Y cuando Totalmente. entiende el proceso de cambio, entiende que no es únicamente declarar que es un sí, sino es que es un sí y un tiempo de agenda y decisiones súper, hiper complejas. Porque Sí. cuando entiende que la transformación y por ende la agilidad empresarial y por ende la agilidad en diferentes niveles va a hackear la forma de hacer negocios,
la forma de hacer productos de servicio, nuestras estructuras organizacionales, el liderazgo, el talento y por ende todo el paradigma cultural, y no es algo que se delega a nadie, ¿no? Entonces, cuando vos ves a un montón de organizaciones, ¿no? que vienen, que contratan a grandes consultoras a sumar la transformación y los dejan ahí sueltos, o que lo maneja recursos humanos, o que lo maneja tecnología, tarde o temprano el efecto rebote es terrible. Y después podemos hablar del impacto que tiene, pero es terrible el efecto rebote de considerar desde el comité ejecutivo que la transformación no es parte de su agenda, ¿no? Eh, entonces se habilita espacios, pero que en el corto o mediano plazo, porque antes quizá era a largo plazo, pero ahora con la velocidad de los cambios que venimos, más con la inteligencia artificial y todas esas cuestiones, los cambios son cada vez más rápidos, el efecto rebote es cada vez más corto en tiempo, ¿no? Y termina cayéndole a la agenda un montón de dolores que después se tiene que hacer cargo. Entonces digo eso, ¿no? ¿Cómo ven ustedes dos cuestiones para mí como para poder disparar la charla y seguir un hilo que es que el comité ejecutivo no es que, el número uno, desde mi punto de vista, es que está bombardeado de definiciones de lo que implica transformar, bombardeado de Ujú, propuestas de lo que es transformar, ujú, bombardeado de promesas de lo que es transformar. Y no buscamos que el CEO sea experto en transformación, pero sí estaría bueno que lo ayudemos un poquito, ¿no? Yo siento eso, como que la de misión, acuerdo. me parece que, por lo menos de nuestra forma, nuestros cursos, programas o consultoría, siempre fue como sentarnos y decir, no, pará, desmitifiquemos o limpiemos un poquito lo que está por ahí y ordenemos, porque cuando vos entiendas realmente qué es transformar, es muy probable que estés muy involucrado, no lo vas a soltar. Sí, coincido. Coincido. Ahí creo que tocaste dos temas como bastante claves que, a ver si coinciden. Creo que por un lado, esto que vos decías, ¿no? Como de alguna manera limpiar el buen nombre de la agilidad, ¿no? Hay tanto discurso que se fue de alguna manera deformando y perdiendo y alejando sobre todo el core de la agilidad que al final tienen que ver con algo mucho más grande que solamente implementar métodos de trabajo, metodologías o marcos de trabajo ya establecidos que le funcionaron a otros tal vez en un tiempo y un contexto determinado. Sino que también es esto respecto a, o sea, la definición por un lado, que implica transformar, que implica la agilidad empresarial, y por otro lado, el nivel de involucramiento requerido, ¿no? Como que tal vez, digamos, no desde, a ver, no sé si desde el desconocimiento, pero tal vez en la forma de operar, muchas soluciones que se acercan a las organizaciones es como te doy el manual y aplícalo, pero creo que no se sienten convocados, ¿no? No se sienten partícipes de la co-creación de esa solución. Entonces creo que ahí hay una curva de aprendizaje que los líderes hay que dejar que recorran para que entiendan que sin el involucramiento de ellos, sin tiempo de agenda, como dice Dave, la verdadera transformación no va a ser posible. Va a ser simplemente un marco de trabajo que va a durar el tiempo que hasta que llegue otra. Y el verdadero cambio no se va a producir porque no se lo apropian, no es de ellos. Entonces creo que ahí hay dos temas importantes, ¿no? Entonces ahí me gustaría preguntarle a Miguel, ¿qué te ayuda a Miguel cuando digamos, te sitúas en una organización y ves esto, ¿no? Esta dinámica? ¿Qué te ayuda a acercarte a los líderes para generar ese involucramiento, ese cambio en los equipos? Sí, excelente. Yo creo que lo primero, y ahí tal vez traería a colación algo que el EAI y el framework ya nos ayuda bastante. Creo que la conversación de lo que es la transformación, y yo cada vez pienso, a veces es mejor utilizar la palabra transformación que agilidad, porque la agilidad ya viene entendida como metodología, y entonces le hablo al Ujú. CEO más de la transformación organizacional o empresarial. Pero bueno, terminología. Entonces, hablar de el foundation de agilidad empresarial, para mí, a los comités ejecutivos y el CEO, le deja clarísimo lo que es la transformación. Y desmitificamos otros conceptos para que no estemos hablando de otras cosas. Pero ahí dice, ahí viene lo que dice David, porque cuando me pasa muchísimo, ¿ah? Cuando damos un EAF, un foundation, a comité ejecutivo les encanta, ¿ah? No he visto un ejecutivo que no le encante lo que
significa transformar. Entonces, al 99.9 le gusta. Cuando le gusta, ahí viene la segunda conversación, Mary. La segunda conversación tiene que ser, bueno, ¿por qué tú harías la transformación? ¿Cuál es el propósito? Porque si el propósito es meramente competir, compararme con alguien o porque otro lo está haciendo, es muy superfluo y no va a llegar. Entonces ahí sí conecto con el tiempo de, ok, pero esto no se delega. Necesito agenda tuya y necesito agenda tuya conmigo, que eso no es negociable. Y luego viene todo un proceso porque vamos a ir caminando y necesitamos contacto con el CEO porque hay comportamientos que el CEO debe cambiar y debemos ayudarle a cambiar, debe transformar. Y estos espacios no son fáciles cuando está un grupo de personas. Entonces, esto Mm. es uno a uno. Son esos 35, 45 minutos con el CEO donde le hacemos ver lo que está pasando desde su zapato para que él entienda este proceso de transformación. Entonces, yo te diría cuatro cositas, Mary. La primera es el entendimiento de la transformación. Segundo, entender el propósito de la transformación de parte del CEO. Tercero, esto no se delega y necesito tiempo de agenda tuya. Y cuatro, necesitamos espacios donde hacemos mentoring, hacemos coaching directamente con el CEO. Totalmente, totalmente. ¿Sabes qué? Todo eso que vos traes, Miguel, es aprendizaje. El aprendizaje de Total, haber estado acompañando hace muchísimos años empresas en un proceso de transformación, ¿no? En haber totalmente. entendido que la agilidad no implica un cambio operativo metodológico, sino es un puente hacia transformar, hacer negocios particularmente, porque cuando hablamos de transformación, hablamos de transformar negocios, ¿no? Y por ende sabemos que transformamos negocios, tenemos que transformar desde ese negocio hasta abajo, que es desafiar las bases de esa organización tradicional, que ya sabemos que está obsoleta, ¿no? Un paradigma obsoleto de hace 250 años, que es un poco las bases del workshop del EAF en general, es que el paradigma tradicional tiene premisas, ¿no? De hace 250 años que no funcionan en los modelos de negocios actuales. Eso es el foundation en general, y no hablamos absolutamente nada de metodología más de todos los cambios que implica, ¿no? Pero bueno, esto tiene que ver con un aprendizaje, porque todo eso que nosotros recopilamos y lo ordenamos y nos genera un lenguaje común y que le hace sentido a los comités ejecutivos, tiene que ver con un aprendizaje. Pero yo les quiero contar el dolor de ese aprendizaje, porque no fue gratis llegar a ese aprendizaje, ¿no? Y hay un dolor que a mí me marcó un montón y que yo lo uso en los workshops y lo hemos conversado en alguna que otra instancia, pero es un ejemplo real de cuando se desconecta la agilidad empresarial o la agilidad de la estrategia, ¿no? Esto nos pasó hace bastantes años. eh, Les cuento un poquito la historia, ¿les parece? Y por lo Dale, menos Ahora, o sea, para tiraste, entender. ahora quiero saber. claro, claro. Creo que si alguno lo escucha se va a acordar de esto, pero yo lo suelo contar mucho sin decir nombres, sin nombrar a ningún actor principal ni empresa, nada, pero sí que fue un gran dolor que tiene que ver con, y desde mi punto de vista, que muchas organizaciones siguen operando de esta manera, y creo que está bueno que se entienda que no es por ahí. Pero imaginemos un ratito que nos llama una organización, ¿no? De mucha gente, más de 1.000 personas, 2.000, 3.000 personas, ¿no? Nos pasó eso hace unos par de años lejos atrás. No nos llamó el comité ejecutivo, nos llamó nada, un líder de un área, un gerente, y nos invita a hacer agilidad. En ese momento nosotros damos nuestros baby steps en toda esta definición y empezamos a sumar agilidad, como todo el mundo hace, ¿no? Con la metodología que uno conocía, iba sumando agilidad en un área, en otra, y se empezó a generar un efecto contagio, ¿no? Curso, agilidad, equipo, que esto y que lo otro. Para mucha gente eso era transformar. El comité ejecutivo estaba, que ni siquiera lo conocía, o sea, no conocían el comité ejecutivo ni al número uno, estaban lejos. Sin embargo, en ciertos niveles se entendía que eso era transformar. Y nosotros, en su momento, en esas primeras definiciones, levantando la mano, varias, también quizás entendíamos que era transformar, ¿sí? Em, y la verdad que para mí es un dolor muy grande, porque lo que terminó sucediendo ahí es que realmente los mandos medios en su momento empezaron a sentir un choque muy cultural muy fuerte, porque la metodología en general, cualquiera que vos metas, termina buscando uno o dos factores que son críticos para que eso funcione. Primero, entregar valor y segundo, autoorganización de equipo y por ende delegación de toma de decisiones y por ende equipos autoorganizados de diferentes habilidades, ¿no? Entonces empieza a poner un poquito en jaque
Empezó a poner en jaque un poco la estructura tradicional y empezó a poner en jaque hasta incluso los objetivos de las áreas. ¿Sí? Sin embargo, de nuevo, ¿no? Todo este grupo de gente que estaba impulsando esto creía que estaba transformando, el número uno allá lejos, sentado, todavía sin enterarse de todos los dolores que estaba causando. Aparece una reunión anual, se sentaron todos los gerentes a conversar y decir, lo voy a nombrar muy argentino quizás, o muy de acá, de Buenos Aires, ¿qué carajo está sucediendo? ¿Por qué tanto ruido? ¿Por qué tengo a todos los líderes acá diciéndome que se apague esa metodología que está generando mucho ruido, que este, que lo otro? Imagínense ustedes que en ese momento había más de 60 equipos, casi 2 años de estar impulsando la metodología. No sé cuántas millones y millones de inversión en capacitación y formación. Creo que en ese momento había unos 30 agentes de cambio, entre 30 y 40 agentes de cambio, y dando vuelta, impulsando la metodología desde los niveles tácticos hacia abajo, ¿no? Mucho capa operativa. Y la tensión que empezó a generar los mandos medios fue terrible, hasta que de ese momento, eh, que la organización decidió, o el comité ejecutivo decidió apagar todo eso porque estaba generando Claro. mucho ruido. Lo apagó. Lo apagó porque primero, porque no se conectaba eso con algo estratégico, no se conectaba con una transformación cultural, no se conectaba con una transformación del negocio, se conectaba como que era una metodología que estaba ayudando a los equipos, ¿no? Agilidad es igual a metodología que ayuda a los equipos. ¿Cuántas veces uno escucha eso? No, sí, aplica Scrum, sí, aplícalo, que explícalo, que eso, que aplícalo, está ahí, ¿no? Cuando en el fondo en realidad son algunos, vamos a decir, ayudas para una transformación un poco más profunda. Pero también del lado del lado en su momento de los agentes de cambio que se acompañaba a esa empresa, tampoco supimos llegar al comité ejecutivo. Cuando llegamos fue demasiado tarde. ¿Qué hizo en ese momento esa persona? Contrató una consultora más tradicional, eh, y reestructuró la organización, pero no desde una mirada, una reestructura, vamos a decir, que nosotros quizás comentamos que tiene que ver con la estructura vinculada a los dominios, como hablamos nosotros, o ecosistema de negocios, o redes de equipos. No, totalmente tradicional y muy de silos y eficiencia local, ¿no? Se apagaron todos los equipos. Ese equipo de 30 personas de gente de cambio terminaron, quedaron dos. Y toda esa motivación que se iba generando en los niveles operativos o sea, no apagó la productividad, mató la productividad de la organización. O sea, la organización terminó generando impacto en los resultados. Ahí había dos cosas para mí, y quiero escucharlos a ustedes, porque para lo que yo estoy viendo en muchas organizaciones, cada vez que damos estos workshops, es que la mayoría viene de este bottom-up, ¿no? De agilidad en diferentes equipos, y después llega a un límite y hay una persona referente, pero no sabe cómo convencer al subcomité ejecutivo, y el comité ejecutivo está alejado, y dice sí a algo que en realidad es un no, y va a llegar un momento que va a explotar. Por eso yo decía cuando empecé, el momento va a explotar esto, ¿no? Ujú. Entonces, ahí, qué nos pasó? Cuando termina de hacer todo eso y empieza a implosionar la productividad, desde nuestro punto de vista nos alejamos un poquito y empezamos a ver que había dos caminos, con el diario del lunes, ¿no? Claro. El camino de cómo hacemos nosotros como agente de cambio para realmente transmitir qué implica la agilidad empresarial y la agilidad como concepto estratégico, no como método, y ahí empieza a nacer la agilidad empresarial y no la agilidad metodológica. Y si nosotros lo hubiésemos logrado transmitir eso, era muy poco probable que se hubiese tomado esa decisión, sino que se hubiese entendido lo que se estaba haciendo, se hubiese acompañado, y esa productividad que en su momento estaba en niveles medios, porque estaba trabada, lo hubiese llevado a 3 4 5x de productividad, ¿no? Y por ende de impacto y resultados. Entonces ahí es donde ahora me vuelvo a nosotros y como agentes de cambio, y nosotros también como EAI, ¿qué le diríamos
a estas organizaciones principalmente, a estos líderes, agentes de cambio que están viviendo esa agilidad metodológica ahí media taponada, cuyos están lejos todavía del comité ejecutivo, ¿qué le recomendaríamos para que no caigan en esto? Porque no es que eh, van a zafar de esto, de esta problemática. O sea, van a caer tarde o temprano. Si la agilidad no está conectada a la mesa estratégica, va a saltar por los aires la organización, sea en dolor cultural, en el liderazgo, en tensiones, en un montón de aristas que la podemos nombrar, pero va a saltar por los aires. ¿Ustedes qué le dirían a esas personas que están en esos estadios de agilidad y de transformación? Miguel. Bueno, yo, pues le diría algo sencillo, que nos lleven. Además, Aparte de eso, no, escuchándote, David, el tema de lo que nosotros llamamos esto de que se implosionó todo, ¿no? Que tú conversas, que le llamamos la revolución, siempre la ahí está. revolución termina por apagarse, porque el mando medio, si no está conectado al comité ejecutivo de la estrategia, el mando medio tiene poder. Y el poder de ellos, como los incomodas, va a ser apagar. O sea, la revolución tiene mucha probabilidad que termine en eso. ¿Cómo lo evitamos? Para mí debe ser un proceso ordenado, holístico y de mirada 360. Y el inicio tiene que ser el comité ejecutivo. Yo creo que el top-down y el bottom-up debe ir, me parece, y deben encontrarse en el mismo punto. El uno sin el otro y el otro sin el uno creo que no funciona. Entonces está bueno que empecemos desde abajo, porque ahí empezamos a cacharrear, empezamos a hacer pequeñas cositas, empieza a dar como resultados y se va creciendo. Pero cuando eso crece y no estás arriba, ¡boom!, revolución. Hay que empezar desde arriba. Y el empezar desde arriba es entender lo que es transformación en el comité ejecutivo, que hay una clara decisión y lo que llamamos una declaración de este es el camino y entendemos por qué es el camino. Conectarlo a la estrategia. Si vamos a hacer esto, ¿dónde queremos mirar los resultados? Podemos empezar chiquitito, David, no hay problema. No se tiene que empezar por la torta grande, pero con la mirada holística y 360 sí, pero podemos empezar chiquitito, no hay ningún problema. Sí, también creo que hay una parte que muchas veces en las culturas tradicionales, en las más jerárquicas, donde los mensajes bajan a nivel directivo, ¿no? Es como la bajada de línea, como se decía antes, es generar espacios que antes no estaban, espacios de conversación, espacios para contar qué se viene haciendo, contar el impacto, contar los resultados, contar, y que no sea solamente top-down lo que hicimos, ganamos, ¿no? Porque después lo que pierden son los equipos, pero el hicimos y ganamos siempre es, digamos, digamos, del liderazgo tradicional. Creo que generar esa efervescencia que por momentos a veces molesta, porque en algunos casos hay cuestiones de egos, de entregar un micrófono y que de alguna manera los aplausos se los lleve otra persona, y para mí eso es correcto que tenga que pasar, pero es incómodo. Para las personas que vienen operando de una manera, de una mentalidad tradicional, eso es incómodo. Y acá me gustaría traerles el concepto, a ver si alguno lo quiere compartir, si no lo comparto yo, ¿no? Cuando decimos que se invierte la pirámide, ¿no? ¿Qué significa cuando decimos que se invierte la pirámide? Creo que en esto hay mucha incomodidad en pasar a ser un líder directivo a un líder servicial. Entonces creo que esas resistencias inconscientes en muchos casos, no, o sea, no necesariamente malintencionadas, frenan muchas veces la productividad, el progreso, el modernismo, la innovación. em, y ahí, bueno, ahí quisiera también escucharlos a ustedes. ¿Cómo ven esto de el liderazgo que se lidera a sí mismo, ¿no? Y que también muchas veces la organización es el que crea estos ámbitos o este entorno para que los líderes crean que son ellos los que tienen que decidir y no escuchar a los equipos. ¿No, David? Me agarras en un momento como muy reflexivo yo de los procesos de cambio que acompaño. Eh,
ya hace muchos años, bueno, con Miguel nos conocemos bastante tiempo y con vos, Mary, nos venimos conociendo también bastante tiempo, pero conmigo hemos compartido varias etapas de transformación en su momento y también varios workshops, ¿no? Vivenciales y algo que siempre nosotros hablamos es justamente que la transformación no se delega y que la transformación implica una nueva forma de ejercer el liderazgo, ¿no? Eh, es eso. Y que la transformación de alguna manera es transformar ese concepto de liderazgo erróneo que viene heredado de la revolución industrial, ¿no? El liderazgo es igual a aquella persona que tiene autoridad formal y técnica en un ámbito de acción, ¿no? Como que el líder es aquel que sabe qué hacer, cómo hacerlo, para qué hacerlo y todo, ¿no? A un liderazgo que tiene que ver con la interacción, la relación, el eje de intercambio y el empoderamiento, en realidad, habilitar el talento de la organización, ¿no? Es como en vez de que sea unos pocos los que dirigen, que seamos muchos que estemos aportando a la organización. Pero hay como entre ese liderazgo tradicional y el liderazgo como competencia, ¿no? No como rol, sino como competencia organizacional, de ese liderazgo como función, como autoridad, a este liderazgo como un habilitador del talento, como un potenciador individual, hay un puente. Y, y creo que me darás en un proceso de reflexión porque a mí me pasaba y me solía pasar y me estoy dando cuenta cada vez que me siento con un comité ejecutivo y me siento con los líderes, que el cambio es grosso, eh, es muy grande y no es externo, es personal. Eh, y estás poniendo en jaque muchos años de formación. eh, no es como viene, o sea, hasta incluso no es organizacional el cambio, es la forma en que nos educaron, nos formaron, nos guiaron y nos metieron ahí a la empresa para hacernos creer que somos un rol dentro de una estructura media ahí armada y que nosotros somos lo que tienen que ser de alguna manera la autoridad referencial para muchos y bueno, nos pusieron en un pedestal de alguna manera que es muy difícil de romper, ¿no? Cuando en realidad eh, es el cambio ese que requiere ese líder es hacia una cultura más, ¿cómo te puedo decir? De hacer crecer a otros, ¿no? De no estar tan en el frente, de estar atrás, de acompañar, de desarrollar, quizás muy de Karate Kid, ¿no? Esto del maestro Miyagi que iba. Pero esto, ¿no? De acompañar el desarrollo de otras, hasta incluso que te supere. O sea, el éxito mío es el desarrollo de la gente, el éxito mío es que hasta incluso que me superen en lo que yo creía que era insuperable, ¿no? Pero fue un poco, y me quería meter en esto porque, digo, me tocó hacer un proceso de reflexión porque, ¿sabes lo que me pasa? Lograr eso. Yo no soy psicólogo, pero he estudiado una maestría en coaching organizacional y tengo mucha terapia encima y de un montón de lugares. Y la verdad que si hay algo que te pone en cuestionamiento es el ego. Correcto. Eh, Totalmente. entonces, lo que vos estás en un proceso de transformación tan importante como es eso, del liderazgo como lo traes vos, estás tocando ego. Ujú, Estás tocando identidad muchas veces, ¿entendés? ujú, Esa representación, mira, nos pasa. eh, empezamos con un comité ejecutivo, ¿no? A trabajar en esto, todo lo que comentó Miguel, ¿no? Empezamos a contar un poquito esas historias que no funcionan, de qué implica la transformación y todas esas cuestiones. Avanzamos en la confianza, empezamos a entrar en terreno eh, y muchas veces este comité ejecutivo trae en conciencia que está armando una organización de la cual no sabe dónde va a ser parte. Y eso es importante entender, que no estás construyendo una organización en la cual vos te estás poniendo primero y decís, este va a ser mi cuadradito, ¿no? Yo voy a estar acá. No, no, estás poniendo enfrente el negocio, más principalmente el impacto que querés generar en la sociedad, cuáles son los talentos, mejores talentos que tenés, y vos sos un gran puente. Ahora, tenés que tener un desapego muy Sí. alto, y digo, yo no está acompañando ese proceso, es como, ahí salimos un ratito del negocio, que es algo que nos guía a la transformación,
a que para que el negocio se transforme, tenés que transformar esa esencia de liderazgo y que tenés que transformar de alguna manera eso que viene ideado de que vos sos un rol, sos el título, sos el poder es igual a cantidad de gente a cargo, poder es igual a lo que facturás por mes, poder es igual a la casa más grande o la habitación más grande o la oficina más grande, poder es igual a lo que O, dice mi tarjeta, ¿no? o el scope, ¿no? El Claro. tamaño de la gerencia. Entonces, ¿qué pongo en LinkedIn? A veces me preguntan, te juro por Dios, me preguntan a gente del comité, ¿qué pongo en LinkedIn? Y yo digo, poné lo que quieras, no importa, lo que importa es el valor que aportas a la organización y cómo resolvemos problemas. Y para mí, un comité ejecutivo es un conjunto de emprendedores seriales de negocios, si me tuvieses que definir, y generadores culturales y generadores de talento. Son la máquina de generar negocio y la máquina de generar talento. Entonces, si querés, ponete máquina de negocios y máquina de talento y vas a estar bien, no pasa nada. Pero bueno, también se chocan con una realidad en la cual muchos de ellos están en eventos donde tienen que pasar su tarjetita. Entonces, no soy más director de, ¿qué pongo? Sponsor, como decimos, ¿qué sponsor? Pero sponsor que no se conoce, no entiende. Yo sigo siendo director. Sí, pero ¿se entiende ese dilema? Porque no es solamente hacia adentro, es hacia la persona, en la sociedad donde estamos, cómo fuimos formados, el intercambio con el otro de cómo me va a ver si yo dejo de ser el título director y ahora soy sponsor o soy owner, ¿no? Que tiene menos valor, porque no soy director, que eso está sostenido hace 250 años. Digo, ahí se juegan muchas variables en el proceso de cambio y la primera identidad. Yo lo veo de esa manera y es complejo guiar eso. Eh, Total. Muy Y complejo. este tema que tú dices de cómo me pongo el rol, la tarjeta, sale mucho, ¿ah? En el 99.9%. Sabes que escuchándote lo del ego, David, me vino claramente el tema de los valores que promovemos en el EAI, el salto de valores de las empresas, ¿no? Y conectando con el tema del live de hoy, que es los CEOs dicen sí, pero no hacen, para mí un termómetro que también me sirve mucho al principio y durante, pero al principio más, es cuando converso los 5 saltos de valores con el CEO, a ver cómo los entiende y a ver si compra la idea inicialmente. Porque, por ejemplo, tú le hablas, hablando del ego, le dices, el egocentrismo va por debajo y va por encima el ecocentrismo. Entonces tú ya miras la cara del CEO, me hace sentido o no. Y claramente te empieza a comprar o no los valores, ¿no? Le dices propósito sobre resultados. Imagínate un CEO que busca resultados, resultados, pues, chica, le choca esto, le dices valor sobre especialización. Bueno, y le comentas los cinco valores y tú ya empiezas a ver que el SEO, un SEO típico podría ser, me conecto, me parece bien, avancemos. No sé cómo, pero avancemos. Pero también puede haber el SEO el que dice, pero no me cuadra a mí esto tanto. Tienes que convencerme más. Y entonces ya empiezas como lo que decíamos, ¿no? El SEO sí, pero dice sí, pero hace no. Creo que los saltos de valores también pueden ser como un termómetro para medir ese terreno en el cual estamos empezando o arrancando con el SEO. Totalmente, totalmente. Y me acordé de otro ejemplo que trajiste con los saltos de valores, que fue muy heavy, porque son decisiones que tiene que tomar el comité ejecutivo en un proceso de cambio para que ese sí se transforme en un sí y no sea un sí y un no, ¿no? En la acción. Eh, que es re complicado. O sea, lo que voy a contar es doloroso, pero es complicado, pero también tiene sentido. Mira, cuando, cuando nos sumamos a proceso de transformación, algo que nosotros siempre, por lo menos me pasa a mí personalmente, y creo que lo traslado a muchos de lo que queremos transformar de en serio, es que nosotros entendemos que la transformación tiene que ver con la supervivencia del negocio, principalmente, que supervivencia del negocio tiene que ver con que el negocio siga manteniendo un nivel de competitividad cada vez más alto y por ende que tenga aire, ¿no? Ingresos para poder sostener, porque en el fondo tenés que sostener un montón de familias que trabajan en una empresa, ¿no? O sea, el negocio alimenta a mucha gente. O sea, si yo cada vez que me sumo a una organización estoy pensando en que si ese negocio no se transforma, si ese negocio no entiende o los que están liderando eso no están entendiendo la dinámica donde estamos viviendo, y no la abrazan, ese negocio tiene fecha de vencimiento, ¿no? Por eso ahí es donde
eh, después de muchos años de acompañar, logramos esto de poder guiar y llegar a ese lenguaje de negocio y poder conversar con un comité ejecutivo. Y asociar a la agilidad empresarial, refundar lo que es la agilidad en la agilidad empresarial y conectarla con la estrategia. Bien, en eso me pasó que abrazar esa transformación es abrazar también un cambio cultural, como decía antes Mary, y como vos lo tradujiste, Miguel, a los valores, ¿no? Porque la transformación a nivel cultura implica, o sea, dónde invertimos tiempo y dinero y vamos a empezar a valorar a partir de ahora, ¿no? Entonces esto, ¿no? De propósitos o resultados, ¿no? Muy de eh, la forma de hacer negocio no tiene que ver con maximizar la rentabilidad en el corto plazo, sino con construir ecosistema de negocio a largo plazo, porque entendemos que ese ecosistema de negocio a largo plazo genera una rentabilidad futura, ¿no? Entonces cada un salto de valor tiene como un significado. El tema es que todos esos valores son los que tienen que empezar a operar en la organización. Bueno, nos pasó Ujú, que en una organización había personas de mucha confianza, o sea, personas altamente técnicas, de resultados. ¿Viste esas personas que le tirás algo y resuelve? ujú, Como decís, tengo un crack en el equipo, pero cuando haces el acompañamiento de los valores, totalmente alejado, ¿no? Individualista, egocentrista, eh, eh, solo hago lo que me corresponde y lo que es mío y el resto mátense. Experimentar, olvídate, lo hago de esta manera, esta es mi forma. O sea, todo lo contrario a lo que se fomenta, pero resolvía lo que era importante en ese momento. Bueno, este CEO se fue a Miami de vacaciones, se fue reflexivo porque estuvimos charlando sobre eso. em, y sufrió muchísimo. eh, esa forma de entender que era la persona que me resuelve, pero también a la persona que me está destruyendo el futuro de la organización culturalmente hablando. La persona que me resuelve de manera individual, pero que no me construye equipo. La persona que me claro. resuelve la tarea y genera resultados en el corto plazo, pero que no aporta el propósito de la transformación futura. La persona que está dentro de mi equipo y que tiene mucho poder y que está generando mala influencia con el tipo de liderazgo que sea, y te pone en un dilema, ¿viste? Eh, o sea, si ustedes estuvieran en ese lugar, digo, ¿cómo actuarían? Porque una cosa es guiar, otra cosa es vivirlo, ¿no? Porque uno cuando guía lo hace desde premisas que son claras y principios que son claros, que si vos sabes que si lo pones en acción vas a lograr cierto resultado, ¿no? Como un proceso de coaching general o con un proceso de acompañamiento general que se va siguiendo ciertos principios. Pero otra cosa es cuando vos sos el que está del otro lado y tenés que hacer vivir esos principios y tenés que adueñarte y tenés que tomar decisiones tan complejas como esta, que en este caso tuve que tomar una decisión muy difícil, que yo siempre lo traduzco de esta manera. Son 5.000 personas, bueno, o sostenemos 5.000 o sostenemos una. Eso era el dilema, ¿sí? Pero es re fuerte pensar de esa manera. Entonces, a veces el proceso de cambio requiere tomar decisiones complejas porque no todo cambio implica que todos vamos a ser parte del proceso o todo el mundo se va a sumar porque lo digo yo como número uno, porque lo dice la consultora X. No, hay personas que realmente no se suman. Entonces ese sí y no es sí, quiero transformar, pero no voy a tomar esa decisión compleja o esa decisión muy difícil. Pero si no la tomo, termina siendo un sí mentiroso. Pero si la tomo, termina siendo doloroso. Entonces digo, ojo también con ese dilema del sí y el no, que es re heavy, ¿no? En el comité ejecutivo y en ciertos líderes. ¿Cómo lo escuchan ustedes? Y me suele pasar bastante, te digo, ¿eh? Y algo que me dijo el último CEO, director general, me dijo, que, me estoy dando cuenta que los procesos de transformación realmente, por más que yo esté construyendo un equipo en las etapas primarias, estoy solo también.
¿no? Ujú. Y es ahí donde intentamos ponerlo en contacto con otro para que no se sienta tan solo, pero tiene que tomar decisiones bastante solitarias muchas veces. Por más que uno lo acompañe, es su decisión. Yo creo que ahí la agilidad empresarial en ese sentido, bien acompañada, ¿no? Creo que ahí trae algo que me parece súper interesante, que es el hecho de que hay una responsabilidad compartida, ¿no? O sea, las cosas se codiseñan, se codeciden, se definen tomando en cuenta la voz de todos los participantes o de la gran mayoría. Entonces, en ese sentido, creo que un poco ayuda a que voces que antes no nunca se habían escuchado o problemas que nunca habían llegado a oído de los CEOs, justamente por esta verticalidad que hablábamos antes, empieza a permear y empieza a llevar de alguna forma un poco más de luz a ciertos temas que parecen como incongruentes, porque por un lado, pero ¿cómo si esta persona me resuelve todo y es fantástica y es el que mejores resultados tiene por otro lado el peor, no sé, eh, no sé, en la encuesta de clima es el que peor le da. ¿Cómo puede ser que esta persona maravillosa en esto sea el peor, entre comillas, líder que tengo en el equipo? Bueno, para mí una de las cosas principales es, como dice el dicho, ¿no? El gran líder es el último que habla, ¿no? Escuchar a todos en la mesa y sobre todo traerle a estos CEOs de alguna manera la necesidad de urgencia o mostrarles la necesidad de urgencia de qué pasa si esto no cambia, qué pasa si esto no cambia en el corto plazo, qué cosas se pueden romper alrededor. Porque hay cosas que son pérdidas tácitas, que tal vez son goteo, pérdida de talento, burnout de la gente, falta de compromiso, digamos, un montón de aspectos que después, por supuesto, se traducen a nivel negocio, además. Pero digamos, hay un montón de fugas de valor que se van percibiendo en el camino, que si uno no está atento, y hay otros que están emparchando esas fugas de valor, la pérdida es muy grande, estamos hablando de mucho dinero, porque Mucho. por un lado se inyecta dinero en contratar proyectos, consultorías, de procesos, sistemas, recambio tecnológico, todo, pero por otro lado estamos pagando indemnizaciones o todo el tiempo tenemos no sé, una rotación de más del 20%, 30%. Eso también debería entrar en los costos, ¿no? Digamos, del mal liderazgo, del liderazgo tradicional. Y en estas pequeñas actitudes que son tan identificables, si uno se toma el tiempo de verlas, ¿no? O sea, cosas como puede ser, no sé, la mirada de silos. No, nosotros somos marketing, yo no tengo ni idea qué hace compras. ¿Pero te sentaste con compras? No, siempre son iguales. Ellos siempre son iguales. Ok. O por ejemplo, no sé, la falta de priorización. Bueno, esto es lo prioritario en este trimestre. No, bueno, pero es que esto, vos sabés que, ¿cómo te explico? Esto ya lo veníamos haciendo, así que todos esos micro hacks que van como de alguna forma minando el progreso de la transformación em, son cosas identificables si uno se pone a verlas con el tiempo, detenimiento y compromiso de que queremos generar ese cambio, ¿no? No sé si, Miguel, estás un poco de Ahí, acuerdo con sí. esto. Estaba pensando algo y me vino a la mente, porque creo que estamos con el tiempo, un caso de un CEO, una empresa industrial, para no mencionar nombres, ¿no? Y este nos buscó para hacer acompañamiento a un proyecto. Era un proyecto estratégico, un proyecto ágil. Entonces, claramente lo sacamos del proyecto y le vendimos la idea de que es algo 360, que es más holístico. Él lo aceptó, empezamos a caminar. Y pasaba que el proyecto, si bien tenía un componente tecnológico muy fuerte, era algo regulatorio para evitar control, mucho control para reducir costos. Y un VP, un vicepresidente que reporta al CEO, es donde caía el proyecto por su temática de operación. Y no le dieron a él el sponsor del proyecto, sino a la persona de financiero, lo cual a mí me llamó la atención desde el principio. Pero bueno, tenía mucho espacio con el CEO, mucha conversación con el CEO cada semana, cada quincena. Y llegó un momento en que la conversación empezó a tornarse, porque esta persona era lo que tú dices, Mary, era muy bueno en su trabajo, pero muy command control, muy encima de la gente, muy poco de la colaboración, muy poco de liderazgo. O sea, era un tremendo, tremendo, pero muy bueno en su trabajo. No les alargo el cuento. Un día el CEO, mira que me llama un día viernes 8 de la noche. Yo hasta me asusté. Y me dice, Miguel, acabo de hacerlo.
despedí a fulano. Yo Wow, me asombré porque no lo veía venir. Y él me dijo, me quedé con algo que tú me dijiste. Yo tengo que cuidar la cultura organizacional. Y claramente él es un buen trabajador, pero no me está ayudando en la cultura y no son los líderes que quiero en la empresa. Mudo me quedé yo, o sea, para mí fue un baldazo de agua. Pero tiene que ver con esto, ¿no? totalmente. Sabes que ya estamos cerrando, ¿no? Pero Sí, estamos en el tiempo. este episodio me dispara un tema que para mí es súper clave. Porque en este dilema, ¿no? De todo lo que venimos conversando, porque conversamos primero todo lo que tiene que ver con entender que la transformación no se delega, que es parte de la mesa ejecutiva, que es parte de la agenda de los comités ejecutivos. Entender que la agilidad, eh, la verdad que llegó con mensajes erróneos y se entendió de manera errónea y estamos intentando acercarla, que se conecte con la estrategia de negocio y que es la mejor opción que hoy tienen las empresas para poder transformar un montón de pilares, la forma de hacer negocios, producto, estructura, liderazgo, talento, método, para poder salir de ese paradigma ya obsoleto en un entorno que hoy hipercompetitivo y que si no transformas, tiene fecha de vencimiento, ¿no? Y eso es parte de la agenda del comité ejecutivo. También charlamos de que cuando decís sí a un proceso de transformación y en realidad no estás acompañando todo el quilombo que vas a generar, todo el lío que vas a generar, todos los dolores que vas a generar en la organización. Y hablamos también de este dilema de cuando digo que sí, eh, pero hay decisiones que me invitan a hacer un no y son dolores, son decisiones muy complejas como esta última que vos tomás. Pero para mí hay algo que conecta todo esto que a mí me gustaría, hasta incluso es una invitación. Después las chicas decidirán y decidiremos entre todos, pero hay una invitación que lo vengo pensando hace un montón, que es cuando la única salida del talento, yo hablando del talento, o Sí. sea, hay mucho talento en Latinoamérica y en todos los Ujú. países en general, pero hay mucho talento. Y lo que estoy viendo hoy, no sé si a ustedes les pasa, pero para mí es charlas de LinkedIn, el otro próximo evento, es que la única salida de ese talento es salirse a emprender porque se cansó de estar en empresas que dicen que sí y no se transforman. ¿Se entiende lo que digo? O sea, es Totalmente. cuando ese talento que dice, estoy podrido, o sea, si pudiera, me gustaría estar en una empresa que esté realmente comprometida con la transformación y yo voy a dedicar, porque además somos cada vez más conscientes y las generaciones son cada vez más conscientes de que su tiempo es limitado y viene a este mundo a por lo menos a pasar un poquito mejor y a poder aportar valor en algo, ¿no? Entonces, hay mucho talento que yo lo que estoy llamando internamente me está generando como mucho ruido, que es como la renuncia silenciosa de personas que se están yendo y hay un boom de emprendedores y además tenés si entras a aquellos que usan Instagram o usan las redes, te invitan a salir del trabajo, salir, crear tu propia, ¿no? La promesa, ¿no? Del, del emprendimiento y el millonario inmediato, ¿no? Que también está la trampa. O sea, un dolor, un negocio, una trampa. Y ahí yo creo que el comité ejecutivo y los líderes tienen que ser muy conscientes de que este sí tiene que ser un sí genuino porque se le está fugando el talento. Entonces, ahí me gustaría como hablar también a esos talentos que no es que se van porque quieren emprender, sino que se van porque no consiguen que la empresa los escuche porque ellos quieren transformar. Me gustaría que hablemos de ese público, pero también me gustaría dentro del talento al que no se considera, o sea, que se considera talento, vamos a decir, o que se considera un colaborador de una empresa o que aporta a la empresa, pero que cree que todo esto que está pasando es bullshit. Entonces él quiere seguir poniendo sello en un papel. Él quiere seguir contando filas en un Excel. Él quiere seguir haciendo lo que venía haciendo hace 20 años. Y cada vez que viene un proceso de cambio dice, no me rompan, no tengo ganas, Otra. esto es Otra mentira. vez. Entonces,
Yo creo que, digo, dejémoslo picando, pero estaría bueno hablar de la transformación desde ese lugar. ¿Qué opinan? Totalmente. ¿De acuerdo? ¿Pensamos en Totalmente. De eso? hecho, se conecta con Sí, una pregunta que dejaron que tiene que ver con justamente cómo los equipos pueden lidiar con el mensaje de los directivos cuando no se alinea con las acciones, ¿no? Perfecto. Cuando hay Lo esta... responderemos en el próximo capítulo, mismo horario, mismo canal, lo responderemos ahí. Bueno, Exactamente. eh, lindo verlos. Eh, no sé, todo el mundo, no sé si sabe, pero Miguel está en Ecuador, Mary está en España, yo en Argentina, así que para nosotros este es un lugar de encuentro. Nos seguimos, nos charlamos por chat, tenemos algún que otro Zoom, pero darnos este espacio es un lujo. Así que nada, lindo verlos y nos veremos en el próximo capítulo. ¿Les parece? seguro. Gracias, David, Mary, un gusto como siempre. Un gusto. Gracias. Chao, Adiós. chao.